La película comienza con una vieja leyenda en el occidente del Vengador Fantasma que se aparece una vez por generación, y es que es un alma perdida y condenada a vagar por las tierras reclamando las cuentas del demonio. Hace muchos años enviaron a un Vengador al pueblo de San Venganza para encontrar un contrato con 1000 almas, pero el Vengador se dio cuenta de que aquel contrato era tan poderoso que no debía de caer en las manos equivocadas. Así pues, se atrevió a hacer lo que ningún otro Vengador había hecho: traicionar al mismísimo diablo. A veces las leyendas son completamente ciertas. En 1986 vemos que Johnny Blaze y su padre presentan un show de motocicletas haciendo acrobacias extremas. Ahí Johnny trata de impresionar a Roxanne, motivo por el cual casi se cae porque había una piedra en su camino. Barton molesto regaña a Johnny al finalizar el espectáculo. Después de un rato, Johnny y su padre se encuentran revisando sus motocicletas, en donde llega Roxanne. Seguidamente vemos a Johnny escribiendo las iniciales de Roxanne junto a las suyas en un árbol. Ella le confiesa que su padre le enviará con su madre. Johnny le pregunta sobre ellos. Roxanne le responde diciéndole que su papá le ha dicho que no es lo que ella merece. Él, algo desesperado, le dice que escapen y su plan es hacerlo al día siguiente a las 12 del mediodía. Más tarde, esa noche, Johnny ve que su padre está durmiendo y se encuentra con una carta del hospital en la basura que dice que el cáncer de su padre se ha extendido. Johnny no puede creer que su padre le haya ocultado eso y empieza a pensar creyendo que no podrá huir con Roxanne ya que dejará solo a Barton. Más tarde, Mephisto aparece en la feria elogiando a Johnny y le pide que trabaje para él. En eso también le dice que curará a su padre de la enfermedad que padece a cambio de su alma. Mephisto saca el contrato detrás de su saco diciéndole que solo tiene que firmar. Johnny revisa el contrato pero accidentalmente se corta el dedo en este. Cae una gota de sangre en el contrato y con eso Mephisto le dice que es suficiente. Los ojos de Mephisto se hacen dorados. De la nada, Johnny despierta en su cama y llega su padre que lo saluda. Él nota por el aspecto de Barton que se encuentra perfectamente bien. Ahí por fin le confiesa que estuvo enfermo y le dice que ahora se siente como un toro. El papá de Johnny, entusiasmado, le dice que deberían de cambiar de rutina y en vez de poner para saltar algo normal, deberían de saltar un helicóptero porque sería fabuloso. Johnny le cuenta a su padre que planeó huir con Roxanne. Su padre le dice que la policía lo alcanzará antes de que salgan del condado. Él, muy decidido, le dice que entonces es mejor que se vaya ahora mismo. Su papá, ya confiando en Johnny, le dice que lleve a Grace, su motocicleta favorita. Cuando Johnny ya estaba por irse, escucha un accidente en la tienda y llega corriendo, en donde ve a su padre tirado en un costado de la rampa. Corre hacia él, entonces su padre muere en sus brazos. Lo vemos yéndose del lugar y de repente Mephisto aparece frente de él. Johnny se cae, trata de golpearlo, pero no lo alcanza. Mephisto, tocándolo, enciende un fuego en él. En eso, le exige olvidarse de todo lo que ama. Bajo la lluvia, se encuentra con su novia, pero solo la ve y se va dejándola sola en el lugar. 21 años después, en el 2007, vemos a Johnny Blaze, que es un adulto. Es famoso como acrobata y conocido por sobrevivir a múltiples accidentes. Él salta a los camiones y llegando a la rampa se acuerda de las cosas que pasó. Esto le ocasiona un accidente. Johnny Blaze, conocido como JB, recupera la conciencia y pregunta si la moto está bien. Él nunca concede entrevistas, pero se lleva bien con su equipo de viaje, especialmente con su mejor amigo, que le dice que tiene un ángel cuidándolo. Pero él responde que tal vez sea algo más. En una lluvia de fuego, por la noche, aparece Blackheart. Posteriormente acaba con todos los sujetos de un bar y ahí aparecen más sujetos con poderes que son Grisel y Halo. Blackheart les anuncia que está buscando el contrato de San Venganza. En eso aparece a Vigor y le pregunta que qué pasará cuando lo encuentre. Él responde que gobernarán el mundo. Mephisto aparece afuera y le recuerda a Blackheart que aún no es su turno y que llegará pero no ahora. Mephisto le dice que quizás no tiene poder sobre él en este mundo, pero su vengador sí. Mephisto se desaparece en la oscuridad. Al día siguiente vemos en un estadio a Johnny Blaze frente a un espejo. Llega su mejor amigo a quien le pide su casco. Vuelve a verse al espejo y se dice a sí mismo que no puede vivir con miedo. Yéndose por el pasillo, en medio de la prensa, se vuelve a encontrar con Roxanne que le pide una entrevista. Él le invita a ver el salto, pero ella le responde que nunca le gustó verlo saltar. Ya en el escenario vemos a su amigo que le dice que hizo bien en quitar los autos. De repente se abre el techo del estadio y el presentador dice que saltará 6 helicópteros. Él recuerda lo que le dijo su padre y sonríe. Johnny, sin pensarlo 2 veces, va y salta a los helicópteros recordando los momentos con Roxanne y finaliza el salto de una manera muy épica. Le da su casco a un niño y sale corriendo detrás de Roxanne.
los persigue y casi choca con un tráiler. Acelera, los bloquea el camino y se pone delante de ellos. Roxanne baja de la camioneta y le dice, ¿intenta suicidarte o qué? Él le responde que solo quiere charlar con ella, le invita a cenar, la besa y ella le dice el lugar, la hora y que no llegue tarde. Más tarde, por la noche, vemos a Roxanne que está esperando en el restaurante. Ve su teléfono y no encuentra ningún mensaje. De vuelta con Johnny Blaze, se ve en el espejo repitiendo la frase, no puedes vivir con miedo. También se dice que es el mejor y que merece otra oportunidad. Sus manos se hacen rojas, se las lava y nota que están muy calientes porque le sale humo. Escucha sonar una moto y se fija que la suya no está. Se va y le encuentra que se está acelerando sola. Mira a un lado y ve a Mephisto. Él quiere que Johnny detenga a Blackheart y le dice que acabe con él. Johnny se niega, pero Mephisto le dice que no tiene alternativa. Golpea su bastón en el suelo y la moto sale corriendo a toda velocidad, que incluso manda a volar a varios autos, dejando un rastro en el suelo. En el camino aparece un policía que también lo hace volar. Blackheart y sus compañeros están en una estación de tren que solía ser un cementerio. Se rumorea que ahí estaba enterrado el contrato de San Venganza. El guardia les explica que la tumba ha sido trasladada a un cementerio. De vuelta con Johnny, la motocicleta lo lleva a un almacén de una estación de tren en donde pierde el control y finalmente se transforma en el Vengador. El Vengador sale del almacén encontrándose con Blackheart, lo señala y le dice vuelve al infierno. Vemos que ya tenían planeado un plan, piensan que ya lo derrotaron, pero no es así. Grisel es atacado por el Vengador que le da un puñetazo. El Vengador lo envuelve con sus cadenas de fuego y termina acabando con él, convirtiéndolo en pedacitos. Llama a su moto, la toca y esta se convierte en una moto pero que está que arde. En el camino se encuentra con un asaltante que lo mira a los ojos y le dice que está manchado con la sangre de inocentes y le hace sentir su dolor. Sus ojos se vuelven negros con puntos de fuego. Después sigue su camino, llega a un cementerio, sale el sol y deja de ser el Vengador. Se arrastra por el suelo y llega a la tumba de su amado padre, se desmaya y luego despierta dentro de una iglesia. Al salir habla con el señor que le informa que lo que le ha pasado se repetirá muchas veces, que es el Vengador fantasma y que debe acostumbrarse porque si no ya le tiene un lugar reservado en primera fila dentro del cementerio. Antes de que Johnny se vaya, el señor le dice que al firmar el contrato se condenó. Posteriormente vemos a Johnny y al señor hablando mientras le está cosiendo su herida. En eso, Blaze recuerda lo que le hizo al asaltante y el señor le dice que es la mirada del castigo, también que es el arma más poderosa del Vengador. Johnny llega al lugar de los hechos, se acerca a Roxanne para intentar disculparse, pero ella no está dispuesta a hacerlo, ya que es la segunda vez que lo hace. También le dice a Johnny que su papá tenía razón y que solo fue uno más. Más tarde, Roxanne llega al departamento de Johnny, se disculpa por lo que dijo porque ya se irá de la ciudad. Recordando los momentos que pasaron, ella solo lo besa, pero Blaze la detiene y le dice que debería de llevarla al auto. Ella se llena de dudas y le dice que puede contarle lo que sea. Roxanne se sienta y Blaze le dice que no quiere ponerla en peligro contándole todo, pero Roxanne claramente no le cree ni un poco. Creyendo que solo es una excusa, se enoja y aún más cuando él le pidió que se fuera porque el sol estaba a punto de ocultarse. Casi al instante, después de que Roxanne se fuera, llega la policía y arresta a Johnny, diciéndole que les acompañe. Lo hacen varias preguntas y no llegan a nada. Así que lo llevan por el pasillo y él les dice que no lo hagan, les advierte, pero no lo hacen caso. Lo encierran en la celda llena de reclusos. Tratan de atacar a Johnny, pero a medida que más y más lo atacan, Johnny se convierte en el Vengador fantasma y lo saca volando como si nada a todos. Le quita la casaca a un prisionero cuando de la nada señala a un chico con alma limpia diciéndole inocente y se va de ahí. Huye en su motocicleta ignorando al policía que intentó detenerlo. Mientras tanto, Blackheart visita al sacerdote que supuestamente custodiaba San Venganza. Él se niega y Blackheart acaba con él. Por otro lado, Johnny sube a la cima de un puente porque es perseguido por la policía. Ghost Rider salta al agua y corre sobre ella como si fuera una lancha. Después vemos a los oscuros que se dan cuenta que el Vengador va por ellos. Blackheart manda a Vigor para detenerlo. Esto lleva a Ghost Rider a perseguirlo, subiendo a un edificio en donde Roxanne lo ve y él llega a la cima del edificio, sostiene un helicóptero de la policía con sus cadenas de fuego y lo lanza lejos diciéndolo que no le hagan enojar. El Vengador fantasma se enfrenta a Vigor, aunque trata de hacer lo mismo no le funciona porque Vigor es puro viento y no lo puede agarrar. Entonces impregna sus cadenas con fuego y con un remolino de fuego hace cenizas a Vigor. Luego estaciona su motocicleta enfrente de un edificio de una manera tan épica. Roxanne lo ve y le dice Johnny. Él avanza poco a poco y lo prende en fuego a plomo.
El Vengador Fantasma hace un muro de fuego y escapa del lugar. Llega al cementerio y se encuentra con el sepultero. El señor le dice que Blackheart hará lo que sea para conseguirlo, y es por eso que es importante alejarse de todo aquello que pueda usar en su contra. Roxanne va a buscar a Johnny, pero solo se encuentra con el mejor amigo de este. De vuelta con el señor del cementerio, escucha un ruido y sale a ver qué es. Ve a Wallow y le dice que esta tierra es sagrada. Aparecen los otros dos y lo golpean. El señor le dice a Blackheart que se derrumbará igual que su padre. Black le pregunta sobre el Vengador y el señor solo le dice que se encuentra lejos. Vemos a Blackheart que acaba con el mejor amigo de Johnny. Se acerca a Roxanne y le dice que romperá el corazón de Johnny. Johnny llega a su departamento y ve a Roxanne conmocionada en el suelo. De repente ve a Blackheart y lo ataca. Johnny se transforma en el Vengador Fantasma y le dice mírame. En eso Black se ríe y le dice que no funcionará con él porque no tiene alma. En eso destransforma a Johnny y se lleva a Roxanne, diciéndole a Johnny que si quiere volver a verla tiene que quitarle el contrato de San Venganza al cuidador. Johnny llega al cementerio, el señor rompe la pala y le entrega el contrato diciéndole que será un infierno en la tierra. Johnny le pide que confíe en él porque quizás tenga su alma pero no su espíritu. El señor le entrega el contrato. Luego, el guardián resulta ser Carter Slade, transformándose en su versión de Vengador y viajan juntos en un largo camino. Antes de irse, Carter le dice que se oculte en las sombras dándole una escopeta. El primer oponente de Johnny es Wallow, quien lo ataca tratando de ahogarlo en un pantano. En eso, saca al Vengador y con un suplido vaporiza al demonio. Johnny llega a San Venganza, ahí se encuentra con Blackheart, saca el contrato y Blackheart empuja a Roxanne en un corredizo oscuro. Parece que Ghost Rider le iba a dar el contrato, pero de repente le da un puñetazo, saca su cadena y trata de atraparlo, pero Blackheart lo lanza a una fuente, sale el sol y Johnny ha perdido todas sus fuerzas. Blackheart lee el contrato diciendo todos ustedes vengan a mí, las almas se fusionan con el demonio, sus ojos se hacen rojos y él se presenta como Legión. En eso, Roxanne le incita a Johnny a irse de ahí. Johnny se levanta y dispara a Legión, atrayéndolo a las sombras. Blackheart agarra a Johnny del cuello tratando de acabar con él, pero afortunadamente Roxanne le salva la vida, disparándole al demonio hasta que las balas se acaban. Johnny le pide el arma, la pone bajo las sombras y mágicamente se recarga sola, dispara y acaba con Legión. Sin embargo, las almas se reúnen de nuevo y vuelven al demonio. Johnny se pone bajo las sombras y saca otra vez al Vengador Fantasma. Se acerca a Legión y le dice que le mire a los ojos. Como Legión ahora tiene muchas almas, lo castiga con su mirada diciéndole que todas las almas que tiene son corruptas, así derrotando finalmente a Blackheart de tal manera que sus ojos se quedan negros. Roxanne estira su mano y la pone en su cara de Johnny, demostrándole que no le tiene miedo y lo besa. Cuando están por salir, ven a Mephisto justo en la salida, quien lo felicita a Johnny por hacer un buen trabajo. Le dice que le devuelve el poder de Ghost Rider, pero Johnny se niega y le dice que ese poder lo usará en su contra. Decide conservarlo para proteger a los inocentes. Desafortunadamente, eso también significa que Johnny no podrá tener una vida normal. Después de eso, Mephisto se va. Después vemos a Johnny y a Roxanne despidiéndose frente al árbol que marcaron sus iniciales. Frente a él se dan el último beso muy apasionado. La película termina con Johnny corriendo en su motocicleta por la pista transformándose en el Vengador Fantasma.